¿Qué tal amigos en todo el país? Bienvenidos a Mesa Análisis Política y Actualidad. La tecnología a la que todos tenemos acceso hoy nos ha abierto las puertas de un mundo lleno de conocimiento, desde la información que está más cerca de nosotros a la que está un poco más alejada. Pero ¿cómo se debe utilizar este conocimiento al que tienen acceso desde nuestros hijos más pequeños, incluso aquellos que no saben leer, que ya saben utilizarla, hasta grupos radicales con otros fines? ¿Cómo orientar su buen uso? ¿Cómo enseñar a identificar lo que nos hace bien de lo que no aporta en absoluto a nuestras vidas? Vamos a conversar de este tema con nuestro invitado, el ingeniero Yamil Lambert, personaje muy conocido de esta casa, y también vamos a analizar los cambios en la conducta humana, a qué se deben, cómo catalogarlos, y para ello nos acompaña la directora de la Escuela de Sociología de la Universidad de Guayaquil, doctora Magda Rojas. Bienvenidos, gracias por compartir con nosotros parte de su precioso tiempo. Antes de iniciar con nuestra conversación, revisemos una nota en torno al tema preparado para este día y que ha sido elaborado por nuestro equipo de producción en Opinión y Noticias. Adelante. Internet es una de las palabras más nombradas en los últimos tiempos, por quienes son parte de los avances tecnológicos. Su uso permite acercar a las personas, educarse, entretener e informar a la inmediatez, pero no siempre resulta así. Estas conexiones cibernáuticas también son utilizadas con fines ilegales, como la trata de personas, contrabando, así como el reclutamiento, financiación, propaganda, adiestramiento e incitación de actos terroristas. Uno de los principales usos de Internet por los terroristas, entiéndase a los grupos que utilizan la violencia extrema para obtener sus fines, es la difusión de propaganda. El material puede consistir en mensajes, presentaciones, revistas, tratados, archivos de video y audios virtuales, mediante los cuales dan explicaciones, justificaciones o promueven actividades extremistas. Las organizaciones terroristas y sus partidarios también pueden usar Internet para financiar actos de subversión. El Departamento de Drogas y Delitos de la ONU clasifica este acto en 4 categorías. La recaudación directa, que son comunicaciones dirigidas a simpatizantes para solicitar donaciones. El comercio electrónico, para la venta de material físico o virtual a los partidarios. El pago en línea, que puede ser explotado por medios fraudulentos, como el robo de identidad o de tarjetas de crédito. Y contribuciones a ONGs fantasmas para maquillar los movimientos financieros y cometer más fechorías. Otro beneficio que el Internet brinda a los grupos terroristas libremente son los canales para planificación, sean mediante correos electrónicos o redes sociales. Sin embargo, estos grupos se han vuelto cada vez más expertos en la explotación de las tecnologías de las comunicaciones, a fin de establecer contactos de manera anónima para la planificación de actos terroristas. En la actualidad, las actividades de estos grupos están condenadas, pero la brecha del uso libre o restringido es un tema que está cada vez más lejos de ser discutido. Mesa de Análisis, José Daniel Acosta. Nuevamente gracias por estar con nosotros. La utilización de Internet se incrementó en el Ecuador en 3.3 puntos, con un 29% de ecuatorianos que utilizaron el Internet en el 2010 frente al 25.7% del 2008, informaron en el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, Mintel, y el Instituto Nacional de Estadística y Censos. ¿Quiere decir con esto, Yamil, de que el Ecuador, las personas, se integran ya al uso de la tecnología en diferentes funciones? Así es. También deberíamos considerar la penetración del uso del Internet a través de los smartphones, donde ya, según datos del INEC, 1.900.000 personas cuentan con smartphone. Entonces, no solamente el tema de acceder al Internet a través de un computador de escritorio, sino también a través de los teléfonos inteligentes. Pero esta temática de los usos que pueda tener la red como tal
pienso yo, tiene que ver también con las diferentes generaciones que hemos identificado en el uso de la tecnología. Por ejemplo, la generación X, la generación Y, Z, y hoy en día estamos hablando ya de la generación alfa. Entonces, por ejemplo, la generación Z es una generación que nace con las redes sociales ya puestas en marcha, con el Internet. No es como la generación nuestra X, donde vimos nacer al Internet y obviamente nos hemos ido acoplando a las diferentes evoluciones que ha tenido la web como tal, ¿no? Ustedes ya son personas que participaron del Internet desde que éste estuvo. Así es. En mi caso, yo soy un migrante digital, que es diferente. Usted estaría en los baby boomers, que son antes de la generación X. Así es, totalmente. Este uso del Internet, ¿de qué manera ha modificado las conductas o las normas de comportamiento del ser humano en los actuales momentos? Bueno, es muy interesante el ver nosotros cómo actúa esto. Para mí es muy interesante esto, analizarlo desde este punto de vista de cómo incide esto en la persona. Para mí el Internet entran tres aspectos importantes. Por un lado, el movimiento manual, o sea, el hecho de que esté en las manos de las personas involucradas en esto, sus conexiones cerebrales, por ejemplo, su cerebro, y esta parte tan importante que es lo visual. Es por eso que yo creo que el Internet vino y capturó a la gente, la trajo de una manera masiva. Y aparte de todas las cuestiones legales, de los negocios y las facilidades que presta para los trabajos, ¿verdad? Para los estudios, para la investigación y la comodidad que nos brinda dentro hasta de la vida social. Entonces es todo un conjunto de elementos que han contribuido a que el Internet de una manera muy rápida se asiente con nosotros, ¿no? Y esto también es importante en la diferencia de los demás medios, ¿no? Medios de comunicación, es también lo visual. Cómo el ser humano nos presenta una serie de ventanas en donde el mundo, ¿verdad?, entra hacia nosotros. Y también se produce este feedback también con todo ese ser interior del ser humano como tal, ¿no? Entonces todo esto forma todo este conjunto que atrapa al ser humano. ¿Usted cree que esta situación o esta condición de movimiento físico, movimiento neuronal, movimiento visual, modifica conductas? Por supuesto. Y entran otros elementos también. Por ejemplo, el tiempo que yo lo uso. O sea, este tiempo de uso va creando y va afectando. Incluso hay teóricos que sostienen que tiene que ver mucho con las costumbres, ¿no? Entonces, ¿modifica costumbres, crea costumbres? Crea costumbres, modifica también, en la medida en que lo vamos usando constantemente. Este uso constante en el tiempo, creándose una costumbre también, va creando efectos neuronales en el cerebro y va afectando no solamente la conducta, sino también el pensamiento. Vamos cambiando la forma y la manera de pensar. ¿Cuál es el tiempo de uso promedio que se considera de las personas en los actuales momentos? Hablemos de un estudiante universitario o de un profesional que usa al día el Internet. Bueno, si consideramos el tema del smartphone, todo el tiempo estamos conectados. Tal vez un uso puede ser un promedio de unas 4 horas diarias, sobre todo la generación que yo te digo, que es la generación Z. Pienso que a nivel profesional deberíamos separar un poco el tema académico que se le puede dar a la red como tal. Pero es verdad, o sea, yo pienso que las condiciones del Internet se han ido dando con su evolución. ¿En qué sentido? No considero que el inventor del Internet, Tim Berners-Lee, cuando la creó en el año 90, obviamente pensó en un nuevo canal o medio de comunicación, o canal de comunicación. Pero sí considero que la evolución, por ejemplo, en el tema, esta irrupción que hay en el año 2004, cuando ya comenzamos a hablar de los blogs, del microblogging, del videoblog, que van a ser esos medios que se van a ir utilizando para ir captando estas redes, ir atrapando a los chicos. Ahí comenzamos a ver el tema del uso realmente que le vamos a dar a las redes sociales en este año 2004. Y comenzamos a hablar ya de esta web
2.0, que es la que considero hace favorable el terreno de ese usuario que deja de ser un consumidor de contenidos a pasar a ser un prosumidor. Ahí comenzamos a tener términos como spam, el scam, que es el fraude que se puede producir. O sea, ahí comienzan a nacer estos conceptos ya negativos, pero mucho depende del uso que le va a dar el usuario y del conocimiento que tenga el usuario sobre el Internet y el uso que se le puede dar. ¿Los medios familiares tienen normas técnicas que pueden seguir para poder limitar el uso del Internet a los jóvenes, a los chicos y entre ellos mismos inclusive? No, sí, claro. Hay software que uno les puede instalar en las computadoras que permiten hacer lo que conocemos como el control parental. Este tipo de software me permite a mí como padre establecer qué sitios permito que tenga acceso mi hijo. Digamos que a nivel ya de seguridades más fuertes puedo hasta implementar proxy para que los keywords que utilizan los chicos en Internet pueda llegarlos a filtrar. Entonces hay software, hay reglas que pueden seguir los padres. Hay que limitar también el uso del Internet de nuestros chicos, porque en el momento que uno le pone una computadora en el cuarto a nuestros hijos, no sabemos qué están haciendo ni cada qué tiempo se están conectando. O sea, ¿qué se están exponiendo ellos en el Internet con todos estos servicios nuevos que tenemos hoy en día? Dadas estas condiciones del uso del Internet y que normalmente en los medios educacionales, llámese escuelas, colegios o universidades, normalmente se remiten las tareas a utilizar partes o fracciones extraídas de Internet. ¿Hasta qué punto usted consideraría prudente la limitación por parte de los padres mediante un control parental del uso del Internet? ¿Es factible? Yo creo que es factible, pero no me parece muy efectivo en cuanto a los jóvenes. ¿Por qué? Porque hay una libertad e incluso un deseo también de los chicos de no ser controlados. Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer los padres? Generalmente, pero igual, yo digo, los chicos siempre se buscan las maneras de escaparse de los controles de los padres. A veces los padres también entran en las mismas redes para poder estar conociendo cómo piensa su hijo, qué es lo que hace, qué es lo que dice, y de esa manera poder ir corrigiendo las tendencias que se expresan a través del lenguaje de los hijos, ¿no? Que no están muy correctos a la ética, a la moral, porque a veces encontramos que el Internet, esa ventana, ¿no? a la cual yo me asomo y quiero que la gente me vea, ¿no? Y a veces son partes íntimas, ¿no? Los chicos, por la edad, pienso yo, que también gozan en mostrarse a que los otros los vean y que el mundo también los vea, ¿no? Como ellos son y cómo se ven. Entonces, de alguna manera, esto se expresa en su lenguaje. Y yo recomiendo eso a los padres, o sea, estén siempre pendientes de cómo se expresan sus hijos. ¿Existe una disculpa de parte de los jóvenes muchas veces cuando se los encuentra en este tipo de exhibicionismos? Dicen, pero si esto es sano porque solamente me ven o veo y nadie me puede tocar. ¿Hasta qué punto ellos tienen una justificación y hasta qué punto eso es verdad? Mire, toda conducta y para toda conducta el ser humano tiene una respuesta. Y siempre la va a tener para excusarse. Esa es una característica del ser humano y de parte de su naturaleza humana, el justificarse a sí mismo y también justificarse con los demás. Es parte de nuestra naturaleza. El asunto está en que sepamos, al menos los que tenemos la tarea de guiar a jóvenes, seamos tíos, abuelos, porque todos de alguna manera, creo yo, que debemos tomar esa tarea. Tíos, abuelos, padres, hermanos, el ir guiando a los chicos. Y créanme que esta no es una tarea de un momento, es que tenemos que estar constantemente guiando a los chicos, tratando de que tomen conciencia,
porque no es una cosa de allí, yo le dije esto y ya tuvo salida, no, es una cosa que es una educación que tenemos que ir dando constantemente a los chicos y a veces aprovechando los errores que cometen, las consecuencias, porque no todos aprendemos de las experiencias de los demás. Y eso es parte de la naturaleza humana. Incluso, por ejemplo, a veces el desconocimiento de los padres, precisamente lo que está hablando la compañera, el cyberbullying que se presta en este tema del internet, en las redes sociales, el sexting que hace un momento escuchaba, es decir, la exposición que ahora tienen nuestros jóvenes de tomarse, bueno, al principio era texto, frases eróticas que se compartía ellos a través de los chats de los móviles, pero hoy en día con la tecnología de aquel móvil viene incorporado con cámara, comparten imágenes, comparten videos. Y mi consejo ahí es que una vez que estos videos llegan a estar en estas plataformas de internet como redes sociales, pierdo control de ese contenido. Entonces los padres deben también saber que nuestros chicos también se exponen al cyberbullying, al sexting, al grooming, que ese es peor, porque ese es adultos tratando a través de las redes sociales de entablar un tipo de relación con los niños. Terrible. Es momento de hacer la primera pausa en Mesa Análisis Política y Actualidad. Los dejamos con un dato informativo y volvemos inmediatamente con Yamil Lambert y Magda Rojas, hoy hablando del uso correcto del Internet y el comportamiento humano. Volvemos. Con más de 200 millones de usuarios en todo el mundo, Internet se ha convertido en el medio de comunicación más extendido en toda la historia de la humanidad. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Continuamos conversando con nuestro experto en el uso de Internet, el ingeniero Yamil Lambert y la doctora Magda Rojas, socióloga. Doctora, si partimos del hecho de que el Internet es un facilitador para la traslación del conocimiento universal, ¿en qué parte debemos de tener cuidado respecto al mal uso, de lo que se dice el mal uso del Internet? ¿Cómo debemos de orientar el asunto para procurar evitar el mal uso del Internet? Bueno, en lo que es la investigación científica, la información, el conocimiento, desde el punto de vista de la docencia, indiscutiblemente que es importante que nosotros pongamos a los chicos, les demos las herramientas necesarias para el uso del Internet. Y yo creo que en esa medida está bien. Ahora, ¿qué otros usos no pueden estar acordes a lo que nosotros en la academia queremos? Es cuando los chicos, por ejemplo, solamente copian y pegan. Ya. Y no hay una producción de parte de ellos en la investigación. Entonces, ahí sí es por un lado esta parte que nosotros la consideramos negativa, ¿no? El plagio, ¿no? El plagio en este caso. Y por otro lado, en lo que tiene que ver con este uso, también en cuanto a los chicos, por un lado el plagio, por otro lado también el que en este uso ocurre algo que yo creo que nosotros los docentes también debemos cuidar. Y no es que sea algo malo, pero sí produce efectos negativos en el pensamiento. Y es, por ejemplo, el que en la web todo es rápido. Claro. ¿No? Todo tiene que ser a una velocidad tremenda. Y nosotros encontramos que los chicos quieren tener esa misma. Y todo el que se pone en el Internet y lo usa constantemente va a sufrir de lo mismo. O sea, todo tiene que ser rápido, ¿no? No pueden estar mucho tiempo sobre un mismo tema, ni tampoco una lectura muy larga. ¿Eso hasta qué punto convierte a la información
en una información muy volátil o en una información incompleta? Una información superficial. Porque incluso cuando ya se populariza, como en este caso el Internet, ya va perdiendo, si usted quiere, la importancia, el contenido. Ya va perdiendo. Lo único que quiere la gente es estar delante y tener una cantidad de información, nada más, pero no comprobar si esto es o no científico. ¿Hasta qué punto los expertos en Internet lidian con este tema de la inmediatez y la cortedad de la información? ¿Es Twitter el medio de transmitir la ciencia? No necesariamente, pero haré mi aporte desde el punto de vista académico. Yo considero que los que nos vinculamos con la academia deberíamos ser los profesores guías en el uso de estas nuevas tecnologías, nuevos servicios. Por ejemplo, el incorporar el concepto del cloud computing dentro de las clases, convertir a nuestros estudiantes en fans en cuentas de Twitter, usar grupos en redes sociales, compartir documentos de diapositivas como cuentas como Slideshare, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, pienso que el maestro también debe poner las reglas claras en el sentido de darle el ejemplo al chico cómo puede utilizar el Internet de una manera positiva. Es verdad que esta generación busca la inmediatez, pero fíjate que ahí también está el tema de los medios tradicionales, porque hoy en día a veces algo que ocurre en algún lugar, ¿cómo nos enteramos más rápido? Hoy en día por las redes sociales, Twitter, estamos más enterados. Hace poco en el tema del terremoto aquí en el Ecuador, estábamos enterados más por las redes sociales, por la inmediatez de la información, que a veces por los mismos medios tradicionales, ¿no? Entonces, esta generación consume la información de esa manera. Yo a veces les pregunto a mis estudiantes, ¿cuándo fue la última vez que usted abrió un libro físico y lo leyó? Y muchos me contestan, profesor, hace años que no hago eso. Porque ahora todo es la tablet, la lectura de los libros han pasado a ser documentos digitales, PDFs que los leen en las tablets, la navegación, por ejemplo, rápida, utilizan Wikipedia, traducen información rápida con servicios de Google de tipo Translate y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, esa inmediatez y los servicios de ahora hace que nuestros jóvenes, sobre todo, vean a sus maestros que no usan estas tecnologías de la web 2.0 como dinosaurios. Entonces también obligan a los maestros, un poco a esta generación, ver cómo usar estas herramientas. Yo siempre he pensado que... En las redes encuentra, por ejemplo, hablemos un tema que se me ocurre, encuentra los 3 mosqueteros pero completo o solamente compendiado. No, se le puede encontrar completo, pero habría que ver si nuestros jóvenes están dispuestos a leerse completamente ese tipo de lectura, ese tipo de información. ¿Qué hay que hacer para que los jóvenes accedan a eso? Por ejemplo, yo uso los blogs, ¿verdad? Los blogs es un concepto de bitácora. Hay sitios como Hipertextual, sitios muy buenos de que dan información tecnológica. Entonces, yo uso mi página web como profesorlambert.com, donde escribo para ellos. Y en el aula de clase les digo, bueno, vamos a hacer una lectura digital, lean un artículo que he escrito específicamente para ustedes de mi clase y con eso los estoy motivando. ¿Qué más? Expongo mis clases en YouTube. Es decir, creo también un canal en YouTube donde ellos pueden, no solamente en mi horario de clase presencial, ver a su maestro, sino también en su casa. Entonces también me estoy convirtiendo en una especie de estrella de rock para ellos, porque estoy usando sus propios medios de comunicación, la forma en cómo se están interrelacionando. Pero ojo que eso también entra el tema generacional. No todos los maestros, algunos les va a tomar un poco más de tiempo acoplarse a esas nuevas tecnologías y poderlas usar en el aula de clase. Eso quería precisamente preguntarle a usted. ¿Hasta qué punto el maestro de los actuales momentos brincó la barrera y aceptó de que la tecnología, el uso de la tecnología, es la nueva forma de relacionarse con sus alumnos? Pienso que eso también es problema, como decía Yamil, generacional. Pero indiscutiblemente que el docente que quiere estar acorde con el tiempo tiene que adaptarse y tiene que formar parte de esta nueva generación que necesita y que uno tiene que involucrarse en el uso de las tecnologías. O sea, hay que dar el salto. ¿Usted cree que la tecnología, las TICs, son la nueva forma de enseñar o se las considera desde el punto de vista sociológico, psicológico, como una novelería? Bueno, desde el punto de vista
desde el punto de vista psicológico y sociológico, mire, yo creo que hay que lograr equilibrios. Ya. Yo creo que y ahí está para mí uno de los kits del asunto. ¿Por qué? Porque en el caso, por ejemplo, que usted contaba de su nieto, ¿verdad? ¿Qué pasa con el uso exclusivo de ciertas tecnologías y aplicaciones? Usted lo que hace es mecanizar. Este niño, el niño se mecaniza, es decir, sabe que hace una asociación simbólica de ciertos serían elementos visuales que están en la claro, tableta. que están ahí en la tableta, y él mecánicamente no sabe lo que está realmente haciendo, pero en esa mecánica que se va produciendo en su mente, porque también produce esa forma y esa manera de pensar, cambia. Y no crea que es solamente porque cambió el mundo, es porque yo también en este ejercicio de uso de Internet constante, también va cambiando y va sufriendo, porque el cerebro tiene una plasticidad. Uh-huh. Entonces, esa plasticidad en todo el sistema nervioso, vamos haciendo personas, para mí no reflexivas, sino que una serie de información que de pronto yo como docente puedo dar, pero ¿hasta dónde eso puede contribuir realmente a un conocimiento científico? ¿Hasta qué punto el Internet, hasta ese desarrollo hasta qué punto de la el ciencia Internet realmente elimina la capacidad o la permanente elaboración de pensamientos creadores de parte de quien lo usa? Por lo menos hasta lo que se ha investigado, de lo que se está investigando y de lo que yo conozco, investigaciones hechas en Inglaterra, en Francia, no podemos decir que haya un mayor crecimiento de la inteligencia de las personas por el uso del Internet. Más bien es lo contrario. Lo que sí hay es una fluidez tremenda de información. Yamil, Si hay ¿compartes el criterio? Sí, algunos criterios sí los comparto. Inclusive aportaría que hay algunos estudios que ya comienzan a hablar de lo adictivo que puede llegar a ser la Internet como tal. Los mismos videojuegos que instalan los chicos en los smartphones tienen ciertos grados de adictividad. Entonces son estudios que se están haciendo hoy en día, porque obviamente en el libro de psicología del DSM-5 pues todavía no son catalogados como patologías, ¿no? Pero en todo caso son estudios que están ahí, y hay que tener mucho cuidado cuando nuestros chicos, al exponerse al Internet, comenzamos a notar esos patrones adictivos, es decir, pasan demasiado tiempo exponiéndose a la red como tal. Ahora, en el tema puntual de por qué a veces nuestros hijos pequeños de 5 años acceden y manipulan estas interfaces de los smartphones, de las tablets muy rápido. Bueno, mucho de eso tiene que ver con la evolución que hemos hecho en el tema de interfaces de usuario en estos dispositivos. Acordémonos de algo, hay una irrupción en el 2007. Antes del 2007 usábamos tecnología de botones, tecnología de teclados QWERTY. A la vanguardia, me acuerdo, estaban los celulares de Nokia, los celulares de la empresa canadiense Ring con la marca BlackBerry. Y en el 2007 Apple lanza el iPhone, un teléfono que quita el teclado QWERTY y expone las pantallas multitouch. Hoy en día todo es multitouch. La tablet, el smartphone y las computadoras. Las laptops ya vienen con estos sistemas operativos Windows, vienen ya prestas para hacer multitouch. Entonces, nuestros niños usan los dedos de una manera muy intuitiva, usan los dedos para interactuar con esta interfaz. Entonces también eso tiene que ver mucho con el grado de usabilidad, o sea, la facilidad que le estamos dando a estos niños en adaptarse a estas nuevas interfaces. ¿Eso es positivo o negativo? Para mí, cuando es muy pequeño, depende del uso para mí, el tiempo que se le da para que lo usen. O sea, hay una ventaja que yo veo en esto, en el caso de los niños. Por ejemplo, tienen una velocidad en la información, o sea, su cerebro es rápido y eso es bueno, yo no lo veo negativo. El problema es, y allí sí tiene que ver todo el sistema nervioso,
cuando un niño pasa demasiado tiempo o quieren reducir la enseñanza exclusivamente a la tecnología. No va a ir desarrollando otras fases de su cerebro que lo necesita, ¿no? Por ejemplo, el escribir. Por ejemplo, el escribir. Yo le recomiendo a la gente, nunca dejes de reemplazar tu escritura. Y escucho, por ejemplo, personas que dicen, no, yo ya estoy enseñada a que es solamente digital el teclado. Pero no, esto tiene una relación entre nuestro desarrollo cerebral, el que nuestras células estén en ese constante funcionamiento para esto de la plasticidad del cerebro y de nuestro sistema nervioso es importante que lo debamos tener presente. No debemos dejar de escribir. Si tenemos esta influencia que se produce del Internet en el ser humano, ¿hasta qué punto ese Internet, con esa influencia, puede modificar conductas del ser humano? A ver, no es tanto el Internet, es realmente los medios que usan a través del Internet nuestros chicos que los puede cambiar. Te pongo un ejemplo, los videojuegos. Los videojuegos en línea donde se usa el Internet para poder jugar con personas que están en otros países. La cuestión ahí es, ¿qué tipo de juegos están usando nuestros chicos? Entonces hay mucho Call of Duty, que es uno de los más usados, un juego de guerras, de virtualización de una guerra. GTA V, virtualización donde tú ya no eres, cuando jugábamos ladrones y policías, nosotros siempre queríamos ser el policía, pero en este videojuego tú eres el maleante. O sea, el personaje principal es ser el ladrón. Y eso un poco también canaliza lo que estábamos hablando de cómo hay esa influencia en los videojuegos negativos que se usa a través del Internet para los juegos multijugador o en línea, poderlos canalizar hacia el tema del terrorismo, esa inducción a las guerras que tienen nuestros chicos. Entonces, ¿debe haber control? Por supuesto que sí, debe haber control. Precisamente para hablar ya sobre la inducción a conductas, volvemos en el siguiente bloque. Una nueva pausa en Mesa Análisis Política de Actualidad. Recuerde que puede seguirnos en las redes sociales. Nuestra página de Facebook es UCSG TV y en Twitter digite UCSG_TV. Ya volvemos inmediatamente. Gmail de Google es la aplicación de correo electrónico más popular en los terroristas en Medio Oriente. Estamos de regreso en Mesa Análisis Política y Actualidad. Antes de continuar, revisemos un segundo reportaje en el que José Daniel Acosta nos cuenta de qué formas más se abusa del Internet. Adelante. Junto a los avances de la informática y las comunicaciones en los últimos años, ha surgido una tropa de apasionados de estas tecnologías, los hackers, quienes armados con sus ordenadores y conexiones a redes como Internet han logrado revelar información anónima en materia de interés público. ¿Pero quiénes son? ¿Son peligrosos para la sociedad? ¿Deben ser perseguidos? Vendredi 13 novembre 2015, notre pays, la France, fut attaqué à Paris vers 22h par de multiples attentats terroristes revendiqués par vous, l'État islamique. Muchos le han declarado la guerra cibernáutica a grupos terroristas de Oriente Medio tras actos de violencia extrema. Pero lo que preocupa es que estos grupos insurgentes cada vez más usan herramientas tecnológicas para planear ataques. Según la firma de ciberseguridad Trend Micro, el servicio de mensajería móvil gratuita, anónima y encriptada Telegram es usado por el 34% de los yihadistas. A la vez, existen otras aplicaciones con acceso a Internet móvil como Signal, WhatsApp y Wirk, que también figuran entre los medios de comunicación de los terroristas en Oriente Medio. Pero el acceso a Internet para quienes atentan contra la vida de muchas poblaciones les ha permitido crear software para comunicación interna, entre ellas Tashef al-Hawal y Asrar al-Dadarshad, las cuales encriptan dispositivos móviles, es decir, ocultan datos mediante claves.
y las usan para realizar conversaciones mediante aplicaciones con mayor rastreo. Internet se ha convertido en el espacio ideal para ciberdelincuencia y ciberterrorismo, gracias al fácil acceso, pero apagarlo o suprimirlo no es la alternativa. Solo resta que los gobiernos ejecuten planes de seguridad informática. Mesa de análisis, José Daniel Acosta. Es un hecho de que hay una confusión entre el Internet, esto es la red, y las transmisiones directas que se pueden realizar de teléfono a teléfono, de dispositivo a dispositivo, Bluetooth, mensajería SMS, etc. ¿Hasta qué punto el Internet desplazó eso y hasta qué punto los otros todavía tienen uso, y especialmente los usos negativos en los cuales estamos hablando? Claro, a ver, en estas plataformas Internet crea estas redes paralelas llamadas Tor, que mencionaba Edward Snowden, donde obviamente se busca el anonimato, o sea, la encriptación de datos para que sea indescifrable la intersección de la información, ¿verdad? Entonces estas redes anónimas, conocidas como Tor, que es una red paralela al Internet, son usadas precisamente por estos grupos como medio de comunicación. ¿Y cómo se transmite la información en esas redes Tor? No, se transmite de modo textual, en video, pero va encriptada. Es decir, que la información, a pesar que pueda ser receptada por el FBI o por la CIA, tiene que saber la clave para poder desencriptar ese tipo de información. ¿Por la misma línea, digamos, de fibra óptica? Sí. Ahí hablamos de las famosas algoritmos de encriptación de llave pública y llave privada, donde se necesita de 2 claves para poder visualizar el contenido de esa información. ¿Y no hay manera de impedir la circulación de ese tipo de información? No, porque aquí entra el anonimato. Esos servidores suelen estar a veces hasta en países donde no se tiene acceso, donde el FBI no tiene acceso a identificar a través de su IP dónde está ubicado. Y a pesar de que se lo ubique en un país, rápidamente estos servidores tienen un sistema paralelo donde si descubran a uno, automáticamente otro se levanta en otro lugar. Entonces, ese es básicamente el funcionamiento de la red Tor como tal. El sistema social, ¿cómo está entrenándose para que aprenda a discernir cuál es el mensaje positivo y mensaje negativo? ¿Cómo el ser humano cómo debemos de crear nuestras redes de defensa ante ese ataque tecnológico? Bueno, realmente es interesante, pero hasta lo que yo conozco, solamente hay un país, y es China, que te ha creado su propio Internet de tal forma que crea una especie de protección de lo que es su producción y su gente, ¿no? O sea, China es el único país en el mundo que ha podido hacerlo, y creo que los demás países pueden, no creo que sea tan fácil, ¿no? Por lo menos los chinos lo han hecho y tienen esta posibilidad. Y ¿la solución es aislarse? Yo creo que no, pero sí hay que protegerse. Y fundamentalmente yo creo que se debe proteger. Es un poco difícil, yo no creo que sea muy factible. Es muy costosa también este tipo de tecnología, más que nada, es eso, costosa. Implica una gran dependencia de todos modos. Esta situación nos crea esta dependencia tecnológica también, es costosa. Los medios de seguridad para poder usted conservar su información, por un lado, y siempre estamos dependiendo, pues. De lo que nos indicaba Yamil hace un momento, lo peligroso no es el Internet, sino los contenidos que en ella viajan. Dentro de esto, ¿de qué manera los padres, los profesores, los maestros, los sistemas, podemos entrar a tratar de generar información a nuestros estudiantes, jóvenes, etcétera, para que sepan discernir entre cuál es el conocimiento, cuál es el contenido al cual debemos accesar y a cuál no debemos accesar? No es que yo sea pesimista, pero sí creo que es una cuestión muy difícil. No me considero pesimista, pero para mí el Internet es un aliado indiscutible
de lo que son cosas no muy éticas y no muy morales. Créanme que yo, para ingresar a la red, esto del anonimato o del que uno no conoce, hay chicos que conozco que pueden llegar a determinado nivel, pero hay otros que no. Entonces, de conocer dónde está el otro lado de la información, ¿no? El otro lado de la información, yo créanme que para mí creo que este es el mejor aliado, el Internet, y en eso discrepo un poco. Sí tiene que ver el contenido, pero también el efecto que hace en el ser humano el Internet no lo considero muy positivo. Primero nos va mecanizando en el pensamiento. Yo siempre observo a la gente que usa mucho el Internet o los teléfonos móviles, que todo el mundo los tiene, ¿no? Y cómo no, yo a veces digo, oye, pero si no te funciona el cerebro, se olvidan de todo. A veces esos señores que uno va en los automóviles, uno está pensando cuál será la vía más corta, pero no, de pronto a ellos se les fue, ¡blum!, se fueron por otro lado. Y dice, uy, me hubiera hecho acuerdo, me equivoqué. Se hace una adicción tremenda. Yo a veces me gusta observar a la gente y los voy observando. Empiezan a chatear en la conducción del automóvil. Yo a veces los dejo y digo, bueno, aquí no es muy peligroso para mí, pero cuando ya veo que él no se da cuenta, porque le digo, a mí me gusta observar a la gente, ya cuando veo que él no se da cuenta, ahí sí tengo que intervenir y decirle, oye, por favor, ya deje de chatear. Mire Internet cómo va obrando en la conducta, en el comportamiento, y lo peor es que no nos damos cuenta. Otro tiene que empezar a darnos cuenta. Mire lo que pasó en los jóvenes en Inglaterra. Se morían por andar chateando y tuvieron que hacer toda una campaña a los jóvenes para decirles, oye, tu vida está en peligro si es que andas así, chateando solamente. Entonces, desde este punto de vista, para mí es el un Internet aliado. se está convirtiendo en un aliado de las fuerzas negativas del lado oscuro de la fuerza. A ver, veamos al Internet como un arma. Tú puedes usar el arma de manera positiva para defenderte o puedes usar esa arma para matar. ¿Qué hay ahí? Es la guía, la explicación de cómo puedes usar esa arma. Internet es eso. El smartphone, que estamos ahorita de pronto buscándole una especie de crítica, que es verdad, pero toda la tecnología puede ser usada para bien o para mal. Eso nos ha demostrado la historia. En las invenciones de las armas, creamos las armas para defendernos, pero también creamos armas para ir a atacar e invadir países, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, Internet es eso. Porque obviamente también hay que decir que la misma Internet ha ayudado en la parte académica a indexar revistas, a compartir información, a comunicar, sí, a cortar las distancias. Familias haciendo videoconferencia de un país a otro. O sea, hay cosas muy positivas. Sí. Pero obviamente que si no hay una madurez de parte de los jóvenes, inclusive de adultos, no hay una madurez sobre ese tipo de tecnología, obviamente que se la usa mal. El camino más evidente y más conocido que han utilizado los del ejército islámico, del Estado Islámico, es el Internet, y lo utilizan para reclutar jóvenes, no solamente combatientes, sino a lo que se llaman las novias del Islam. ¿Qué hubiera habido que hacer tecnológicamente, sociológicamente, para precisamente evitar ese contagio o esa penetración de un grupo terrorista como es el Estado Islámico sobre los jóvenes que existen allá, que están junto con ellos, degollando, matando, detonando bombas, o chicas que van precisamente para procrear hijos de los del Estado Islámico? ¿Qué habría que hacer? Sí, pero no se lo dejemos solamente a la sociedad, ni a los maestros tampoco. Hay una cuestión del hogar. Desde el hogar se enseñan los valores y se le enseña a nuestros hijos a discernir de lo bueno y de lo malo. Es verdad que estos grupos no solamente buscan reclutar a los chicos nerd, que luego les ponemos el membrete de hackers, porque estos chicos tienen un alto grado de conocimiento informático y permiten a estas agrupaciones
interceptar información, que obviamente el FBI también lo quiere hacer. Entonces, no considero que el tema vaya por el reclutamiento, sino más bien desde el hogar irle explicando al joven que se expone, a nuestros hijos que se exponen y que hay estas redes. La solución sociológica va por ahí mismo. Indiscutiblemente que el hogar es la familia, ¿no? Y yo vuelvo a hacer referencia a la familia, porque aquí entramos todos, hasta los tíos, que a veces no confían tanto en los padres y en cambio en los tíos sí, a veces los abuelos. Entonces esa familia extendida yo creo que sí tiene que, y es el lugar ideal, idóneo, para que se puedan transmitir estos valores, se enseña a discernir. Pero creo que en esto entramos todos, o sea, entra también la universidad, entra la sociedad misma. Yo creo que incluso este control que debe haber, ese control incluso hasta del mismo Estado sobre lo que dan el Internet y los medios. Yo creo que esto no es tan fácil, pero de hecho tiene que darse. Yo coincido con Yamil en el sentido de que no todo es negativo, no, hay cuestiones que indiscutiblemente el Internet ha sido positivo en muchas cosas, pero en lo que tiene que ver con estos aspectos negativos, el Estado y los medios, hay que crearse esa seguridad que nos permita a nosotros hacer el buen uso del Internet. Eso sí, yo creo que tiene que dosificarse y todo ser humano también tiene que hacer un esfuerzo, porque cuando tú te das cuenta que esto te está afectando, porque te llegas a dar cuenta, yo ya me estoy haciendo un adictivo a esto, ya me estoy haciendo adicto, ya no empiezo a pensar como debo pensar, sino que que todo tiene que ser rápido, que no me doy el tiempo para meditar, para reflexionar, para hacer uso de mi inteligencia, sino que me estoy mecanizando. Cuando ya yo me doy cuenta que, qué pereza leer, porque claro, ya no me cuesta, tengo que coger párrafos pequeños porque ya no, este texto está muy largo, ya párrafos grandes, ya no. Yo tengo que poner también mi fuerza de voluntad y decir, ya esto me está afectando mi desarrollo cerebral, porque si no usamos nuestras neuronas, eso se va aplacando y si no, se van mermando. ¿Ves? Hacemos una última pausa en Mesa Análisis y retornamos con la parte final de nuestro programa de hoy. Inmediatamente te damos el paso. La aplicación Telegram ha bloqueado cerca de 78 cuentas relacionadas con el grupo terrorista ISIS. Nosotros mantenemos la costumbre de extraer preguntas de nuestros estudiantes para nuestros entrevistados. Así lo vamos a hacer. Iniciemos el ciclo de preguntas una por una. ¿Hemos adoptado medidas de protección informática de otros países? Bueno, obviamente que más bien son las empresas que adoptan nuevas figuras de encriptación. Por ejemplo, hace poco WhatsApp, que no encriptaba los mensajes, adoptó una postura de encriptarlos, ¿no? El tema, por ejemplo, de los navegadores que usamos en el Internet, comienzan a usar opciones de anonimato, ¿sí? Pero Ecuador como tal, obviamente, no es como China. Ecuador no tiene una red paralela donde busque proteger ese tipo de información. Pero sí el reclutamiento. Cuando se habla de buscar a estos chicos que manejen las redes sociales para que hagan pos la oposición o pos el gobierno, eso claro que existe. Otra pregunta. ¿Cuán protegida está el sistema de redes del país? Doctora, quisiera conocer del tema. ¿Usted cree que las redes del uso de redes está protegido? Yo creo que no hay una protección. No sé, el que Sí, tiene mayor la autoridad no tenemos un 100% de protección. Ya lo decía
los mismos hackers, que todo es hackeable y craqueable. Así que la banca, por ejemplo, ha tenido casos que a veces los guardan muy reservados de hackeo de cuentas y de robo de dinero electrónico, robo de sus cuentas, acceso a la información. Por supuesto que sí, muchos bancos han tenido ese tipo de problemas, pero ¿qué es lo que hacen? Contratan a expertos que cuiden de sus redes. ¿Por qué no se rastrea fácilmente los videos publicados por terroristas? Yamil, te tocó otra vez a ti. No, sí, es que sí. Usan canales encriptados, usan redes paralelas como Tor, usan aplicaciones donde obviamente el anonimato es lo fundamental ahí. Entonces, incluso no es que no se los pueda rastrear. A veces el FBI sí llega a rastrearlos, pero demora. ¿Sí? Demora. A nivel informático no es tan fácil desencriptar cierta información cuando se usa algoritmos más complejos en el tema informático. ¿Ecuador está preparado para enfrentar un terrorismo cibernauta? No. ¿Por qué? A ver, no ha habido una política de Estado que vele por los sitios del Internet, inclusive en el tema de comercio electrónico. No ha habido ese tipo. La misma ley de comercio electrónico creo que todavía lleva empolvada ahí, no se aplica, no tenemos comercio electrónico en el Ecuador. Entonces, desde esa óptica, Ecuador es un país muy vulnerable en el ciberterrorismo. Por supuesto que sí. Hablando de ciberterrorismo y hablando de penetración del Internet y de los programas que se manejan en Internet, de los contenidos que se manejan en Internet, usted como educadora, como socióloga, ¿qué propondría tanto a las autoridades educativas cuanto a la comunidad en general? Aparte de ese control lógico que uno tiene que hacer de entrar al cuarto a ver que el hijo no esté haciendo, pero ¿usted propondría alguna disposición en especial, alguna actividad, alguna forma de conducta social de parte de las actividades, de parte de la comunidad? Yo en esto creo que es una lucha bien difícil y larga. Sinceramente, frente al Internet, yo creo que no es tan fácil. En esto me siento media derrotada. Es muy complejo. Es muy complejo. Primero, la naturaleza humana misma, esta comodidad que nos brinda, por un lado, y por otro lado, esta deficiencia tecnológica que existe. Es una brecha muy grande, por ejemplo, entre nuestros países y los países desarrollados. Y algo que sí quería comentar es respecto de que yo creo que es muy fácil dar hasta con los terroristas, aunque se demore un poquito, pero usted está localizado. Yo pienso que el Internet es la mejor forma de tener controlado a todo el mundo, a todo el mundo. Y créanme que incluso hay un control ideológico a través de esto. Porque ¿qué es lo que hacen nuestros jóvenes? Una superficialidad tremenda. Una superficialidad tremenda en cuanto a reflexionar sobre los problemas. Yo lo veo muy difícil. ¿Su balance es negativo? No totalmente negativo, yo diría un poco tal vez pesimista en que vayamos a lograr algo. Nuestra generación siempre pensaba en los cambios, por lo menos de mi parte. Siempre pensé en un cambio en donde nosotros no hubieran mayores diferencias y brechas sociales. Y nuestro norte, por ejemplo, era aliviar la pobreza. Pero ahora no es eso lo que se piensa. Encontramos una diversidad de pensamiento, ¿no? En donde un individualismo que es muy difícil lograr, de que los jóvenes, sí hay, no digo que no, sí hay. Y hay un grupo, y yo pienso que hay un grupo muy selecto, pero en cambio la gran mayoría se está quedando en esa... La interconexión de Internet está creando personas solas. Claro que sí. ¿Y dónde estaría entonces la gran ventaja del Internet de crear comunidades interconectadas? Hay diversidad, y esa es la diversidad,
porque nos podemos conectar un grupo, pero un grupo que tiene esos mismos intereses, esos mismos deseos, y nos vamos haciendo grupos. Pero aún en esa conexión hay soledad. Sí. No hay esa plenitud de una relación. Hay soledad y tratan de llenar su soledad en estos contactos que a veces en el anonimato se esconde y luego se sufren grandes decepciones y frustraciones. Ahora, hay otros en que no, efectivamente logran encontrar a sus parejas y tienen una vida sólida, pero... Brevísimo, que estamos al borde del tiempo. Sí, no, yo quisiera más bien a los padres, porque también soy padre. A ver, hay que manejar el control de la internet, pero no nos olvidemos que tenemos ahí a ciertos aliados como el deporte, es decir, salir como padre con nuestros niños, andar en bicicleta, llevarlos al parque, llevarlos al cine, compartir momentos. Y eso es una forma de sacarlo de ese mundo solitario del internet, de los videojuegos, al mundo que era el nuestro, el de salir y divertirnos en familia. Entonces, claro, hay formas, por supuesto que sí. Lograr el contacto humano. Les agradezco profundamente por haber estado con nosotros. Como una brevísima conclusión, previo a la conclusión de nuestro programa, podríamos decir, el internet en el Ecuador, aunque existen leyes, no están prácticamente aplicables, no está realmente regulado en nuestras casas, en nuestras familias, tiene espacios que permiten la entrada indebida de grupos indebidos. Entonces los padres deben de tener una actividad más cercana a sus hijos y dentro del campo social, dentro del campo de la sociedad nuestra, la sociedad debe entender que el internet es una forma de comunicarnos, más no de aislarnos. Gracias a ustedes nuevamente por habernos acompañado, el tiempo se nos ha terminado y les agradecemos también a ustedes, amigos televidentes, por estar con nosotros semana a semana. Por mi parte, nos encontramos en una próxima emisión de su programa Mesa Análisis Política y Actualidad. Los dejo no sin antes entregarles un mensaje por la paz. Busquen la paz en ustedes, en sus familias, en quienes hacen su día a día, incluso por internet, para a través de esa paz llegar a la felicidad. Hasta otro momento.